Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. Tras el gran apoyo que tuvo el primer vídeo de 7 cosas útiles y baratas compradas en AliExpress, aquí os traigo otro nuevo vídeo con otras 7 cosas curiosas y útiles por menos de 5 euros. Todos los productos que vais a ver han sido comprados para uso personal. Si tenéis alguna duda sobre alguno de ellos, dejadme un comentario y os ayudaré. Chicos y chicas, comenzamos. El primer producto que os traigo es esta tecla mecánica antiestrés del fabricante Gateron, que como su propio nombre indica es una tecla como las que incorporan algunos teclados mecánicos. Digo algunos porque este tipo de teclados se venden en función del switch. Para quien no lo sepa, el switch es el mecanismo que tiene cada una de las teclas y dependiendo del tipo de switch que escojamos, la sensación al pulsar será diferente. En pantalla os estaré poniendo los diferentes tipos de switch que tiene este vendedor y en qué se diferencian cada uno de ellos. Como ya habréis visto, yo he comprado el Switch Blue, que es el que emite el famoso sonido clicky al pulsar. Estas teclas se venden principalmente para probar cómo es la sensación al pulsarlas en el caso de que estés interesado en comprar un teclado mecánico con los switches del fabricante Gateron, pero también tienen la función de aliviar el estrés y es un producto muy recomendable para personas que son nerviosas e inquietas. Yo lo he comprado para lo segundo y cuando estoy viendo la televisión empiezo a darle a la tecla taca 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 y la verdad es que es muy satisfactorio pulsarla y el sonido que emite este tipo de switch me relaja mucho. La base transparente de la tecla es de un material de plástico, concretamente plástico ABS, un material muy resistente a los golpes. Las esquinas ya están picoteadas de las muchas caídas que ya ha tenido y de momento resiste bien. En cuanto a las dimensiones y el peso, de largo y ancho mide 2 centímetros y el alto es de 2,8. El peso con el llavero que nos incluye es de 10 gramos. Y sin él de 6. El precio de la tecla es de 3,60 euros, envío incluido en pesos mexicanos 87. Si hacéis un pedido superior a 5 euros podéis cambiar el método de envío a uno más barato. Como segundo producto os traigo estas figuras del anime Pokémon, que muchos de vosotros ya habréis visto con anterioridad en el canal, dado que las reviews que hago suelo añadirlas para darle un toque diferente. Estas figuras las he comprado más que nada para decorar mi habitación, ya que de pequeño he sido muy fan de este anime y he tenido muchos videojuegos para la mítica Game Boy Advance SP. A la venta tenéis diferentes Pokémon que os estaré poniendo en pantalla. Yo elegí a Charmander, Bulbasaur y Psyduck, aunque hubiera preferido comprar a Pikachu ya que me parece el más gracioso, pero no quedaba stock. A día de hoy sí que hay stock de todos los Pokémon. Cuando me llegaron me quedé alucinado de lo bien logradas y chulas que están las figuras. Son una copia 1:1. Respecto al material de fabricación, son de plástico PVC y al tacto se sienten muy resistentes. Si se os caen es prácticamente imposible que les pase algo. Otro motivo por el cual las compré fue por el tamaño. El Charmander, por ejemplo, mide 7,6 centímetros de alto y pesa 47 gramos. Para finalizar, informaros que este vendedor no envía las figuras en su caja original, sino que las envía dentro de un plástico inflado bien protegidas. Otros vendedores sí que las envían en su caja original, pero el precio sube un poco. En la descripción os dejaré dos links, uno para los que no queráis la caja y otro para los que sí. El precio de cada uno de los Pokémon es de 4,15 euros, unos 100 pesos mexicanos. Pasamos al tercer producto, uno de mis favoritos de este vídeo y sinceramente cuando lo compré pensaba que sería de esos típicos productos que dicen que sirven para una cosa y después al recibirlos te das cuenta de que no valen para nada, pero menos mal que este no fue el caso. Mirad, esto es un aireador o boquilla LED para el grifo. Con esta boquilla haremos que nuestro grifo se ilumine sin necesidad de tener que ponerle una pila a la boquilla, ya que su funcionamiento es como el de un generador hidráulico.
Dentro de la boquilla cuenta con una pequeña hélice que gira cuando el agua sale y dependiendo de la presión con la que salga esta, la hélice girará más rápido o menos rápido. Si la presión del agua es muy fuerte, la hélice girará muy rápido y generará electricidad más que de sobra para iluminar el piloto LED con bastante intensidad. Si la presión del agua es muy débil, no será capaz la hélice de girar lo suficientemente rápido para generar electricidad y el piloto LED no se iluminará. Para instalar la boquilla, primero tenemos que quitar la que tengamos colocada. Normalmente las boquillas que traen de serie los grifos tienen en los laterales dos muecas para colocar una llave inglesa y así poder retirarla con más facilidad. Giraremos la llave inglesa, en mi caso, en el sentido de las agujas del reloj y la retiraremos. Una vez la hayamos retirado, colocaremos el filtro que nos incluye en esta posición y enroscaremos la boquilla LED. Como veis, la instalación es muy fácil y cualquier persona puede hacerlo. Este producto también nos trae un adaptador que no he necesitado para mi grifo del baño, pero para otro tipo de grifos, por ejemplo en mi casa los de la cocina y el patio, sí que necesitan este adaptador. El vendedor tiene tres tipos de boquillas a la venta. La primera solo se ilumina en azul, la segunda va cambiando entre 7 colores automáticamente y la tercera, que es la que yo he comprado y la que más interesante me parece, se ilumina según los grados en el que esté el agua. Si está por debajo de 31 grados, se ilumina en color azul. Si la temperatura está entre 32 grados y 43, se ilumina en verde. De 44 a 50 en rojo. Y por último, si es superior a 51 grados, parpadea en rojo, lo cual está muy bien para así evitar quemarnos con el agua. El material de la boquilla es de plástico cromado. De momento llevo cerca de un mes usándola y está como el primer día. Y otra cosa muy interesante es que el agua sale por unos orificios pequeños, así que con esta boquilla ahorraremos en nuestra factura del agua. El precio de este producto es de 3,14 €, envío incluido, en pesos mexicanos 72. El siguiente producto es este curioso temporizador para cocer huevos y así poder controlar en qué punto queremos que nos salga la yema. Está fabricado en resina supuestamente ecológica y no va a pasar nada al meterlo en agua hirviendo. No penséis que se va a derretir o algo parecido. Lo único que sí que me pasó es que la primera vez que lo usé comenzó a desprender un olor a plástico muy desagradable, así que os recomiendo que cuando os llegue lo lavéis bien con jabón y lo uséis, a ser posible, encendiendo un extractor de humo. La segunda vez que lo usé ya no desprendió tanto ese olor. Si os fijáis, en el centro tiene un gráfico que nos indica hard, medium y soft, que quiere decir duro, medio o blando, refiriéndose a cómo queremos la yema del huevo. Para usarlo lo colocaremos junto al huevo a cocer y al cabo de unos cuantos minutos el temporizador comenzará a ponerse en color blanco por todo el alrededor de la zona naranja. Al día siguiente. El precio del temporizador con envío desde China es de 1,60 €, unos 24 pesos mexicanos. Vamos ahora con otro de mis productos favoritos. Esto que veis es una pequeña estantería que se puede colocar en una televisión o en un monitor del PC. La estantería es muy útil para colocar pequeños objetos como por ejemplo un reloj, la figura de Pokémon que os he enseñado antes o cualquier cosa que a vosotros se os ocurra. Yo la he instalado en mi monitor del PC y se ajusta perfectamente. Para instalarla lo primero que hay que hacer es abrir las patas que tienen la parte posterior. Estas patas son totalmente regulables y se abren mediante una pestaña. Una vez abiertas, colocaremos la parte frontal de la estantería en el marco del monitor. Si os dais cuenta, en la parte frontal sobresale hacia abajo un poco de su base para que encaje correctamente en el marco. Ahora solo tendremos que juntar las patillas con la parte posterior del monitor y cerrar las pestañas. De largo mide 30 centímetros, de ancho 12,5 y el peso es de 60 gramos.
El material de fabricación es plástico ABS y se siente muy resistente. También por la parte donde colocaremos los objetos tiene una especie de diseño en fibra de carbono que a mí personalmente me gusta. Tenéis diferentes tipos de estanterías a la venta. Para mí la mejor es la que os he traído, dado que por todo el alrededor la estantería cuenta con bordes. Las demás ninguna tiene bordes por todo el alrededor. El precio varía dependiendo de la estantería. La mía cuesta 4,54 euros, 109 pesos mexicanos. Como sexto producto tenemos este práctico peso para maletas. Producto que considero que debería de tener todo el mundo en sus casas, dado que os va a quitar posibles problemas con las compañías aéreas a la hora de realizar un viaje. Los que viajéis mucho ya sabréis que algunas compañías se ponen muy tiquismiquis con el peso que tenemos que llevar en las maletas, y con este producto podrás saber exactamente cuánto pesa tu maleta después de haberla hecho. Eso sí, prepararos porque vais a tener que hacer un poco de bíceps. Antes de explicaros cómo lo debéis usar, tengo que deciros que el máximo de kilogramos que aguanta el peso es de 50 y la pila que dice el fabricante que tenéis que colocarle y que no incluye el peso es la CR2032 de 3 voltios, pero yo le he colocado la CR2025 también de 3 voltios y funciona a la perfección. La diferencia entre una pila y la otra está solamente en el diámetro. Ahora sí, voy a explicaros cómo se usa el peso. Fijaros, primero introduciremos la correa por el asa de la maleta. Una vez introducida, lo encenderemos y levantaremos la maleta intentando que se mueva lo menos posible. Al cabo de unos pocos segundos, el peso nos mostrará automáticamente cuánto pesa nuestra maleta, bloqueando el resultado obtenido. Cuando lo encendemos, automáticamente la unidad de masa ya se pone en kilogramos, pero pulsando el botón Unit podemos cambiar la unidad de masa a libras y también ver en grados Celsius y Fahrenheit qué temperatura hace en el sitio donde estemos, ya que incorpora un sensor de temperatura. Por último, el botón de encendido también sirve para resetear a cero los kilogramos. El vendedor tiene dos modelos a la venta y la diferencia entre ellos está en el color en el que se ilumina la pantalla. Tenéis disponibles el color azul y el verde. El precio es de 4,14 euros, en pesos mexicanos 100. El séptimo y último producto es esta linterna LED recargable, que la destaco principalmente por el material de fabricación, que es aluminio, y también por la potencia con la que cuenta, que es de 2000 lúmenes. Ya os adelanto que nos ofrece una iluminación muy buena para lo pequeña que es y sobre todo para el precio que cuesta. De largo mide 9,1 centímetros y tiene un diámetro de 2,3. Por otro lado, el peso es de 57 gramos. En la parte superior, el círculo de color gris es el botón de encendido y cada vez que lo pulsemos cambiará entre los tres modos de iluminación que dispone. En el primer modo se ilumina de forma fija el primer piloto LED que tiene situado en el extremo de la linterna. En el segundo modo parpadea rápidamente el mismo piloto LED y en el tercer y último modo enciende el segundo piloto LED que tiene situado en el cuerpo de la linterna. Y sí, cuenta con dos pilotos LED. Junto al botón de encendido está el puerto de carga micro USB, ya que en el interior incorpora una pila recargable que podremos cargar desde el dicho puerto. La capacidad de la pila no aparece por ningún lado, pero le he realizado una prueba para saber cuánto dura encendida con la pila 100% cargada y he obtenido un resultado de aproximadamente una hora, pero a los 25 minutos el LED comenzaba a perder progresivamente intensidad, aunque ojo, un punto muy positivo que tiene la linterna es que la podemos usar mientras se está cargando, por ejemplo en una power bank. Como prueba para que veáis lo que ilumina la linterna, la he encendido en un pasillo totalmente oscuro y como podéis apreciar ilumina sorprendentemente bien. Además, en el extremo donde se sitúa el primer piloto LED cuenta con una pieza que la podemos desplazar para así centrar el haz de luz en un mismo punto.
Yo la linterna la he comprado junto con un pequeño estuche y un cable de carga. Tenéis diferentes opciones y sinceramente si tenéis en vuestra casa alguna caja para guardar la linterna, os recomiendo que no compréis el estuche dado que la calidad es pésima y las bisagras se rompen solo con mirarlas. El precio que cuesta solamente la linterna sin ningún estuche ni cable de carga es de 2,37 euros, 57 pesos mexicanos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis que continúe haciendo este tipo de vídeos, ya sabéis, apoyarlo con un like para que vea que os gustan. Si sabéis de algún producto que sea interesante, calidad-precio y queréis que lo traiga, dejadme un comentario. Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.